En el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice la palabra. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Reedificar la casa de Dios. El Señor ordena a su pueblo que su casa esté siempre levantada. Y aquí tendríamos que hacer dos preguntas. Primera, ¿cuál es su pueblo? Y segunda, ¿cuál es su casa? Entonces, en esa época, para la época del libro que estamos leyendo, del pasaje que hemos leído, estamos hablando de Esdras, era el pueblo de Israel. Ese era su pueblo, eso era la nación escogida, era la nación santa. Era el pueblo que él había levantado y al cual le había entregado toda la potestad para gobernar sobre una vasta zona de la tierra. Pero este pueblo le había fallado y a causa de las múltiples transgresiones de la ley de Dios, este pueblo fue hecho cautivo y fue llevado a Babilonia. Estando en la cautividad del Señor, escucha el clamor de aquellos que aún quedaban entre estos que oraban y que buscaban a Dios y que decían: si tú eres el mismo que hiciste tantas cosas por nuestros padres, ¿por qué hoy estamos sufriendo tanto lo que hemos sufrido? ¿Y por qué no escucha nuestro clamor? El Señor decide escuchar y llama a Esdras, que es un sacerdote, y lo despierta su corazón para que juntamente con Nehemías regresen a Israel, especialmente a Jerusalén, pero con un propósito de levantar el templo y de levantar las murallas de Jerusalén. Hoy en día, ¿cuál es esa nación santa? ¿Cuál es ese pueblo escogido? Seguimos pensando que Israel sigue siendo el lugar donde el Señor utilizará como el reloj para que se den muchas cosas acerca de la segunda venida de Cristo. Pero ya no solamente Israel es el pueblo de Dios. A raíz del pecado de Israel y a través de la venida de Cristo y de la obra que el Señor puso en manos de apóstoles como Pablo y muchos de ellos que salieron a expandir el Evangelio, hoy en día el pueblo de Dios es todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces ese es el primer principio. El pueblo de Dios ya no solamente es Israel, sino todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. O podríamos decir que es Israel más todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, pero no es todo el pueblo de Israel, no es toda la nación, sino más bien todos aquellos que dentro del pueblo de Israel reciban a Cristo como su Señor y su Salvador también. A ver, y ahora, para responder la segunda pregunta o la segunda inquietud que nos quedan, ¿dónde está el templo? El Señor Jesucristo, cuando decide regresar a la presencia del Padre, antes de irse, le dice a sus discípulos que Él va a dejar a alguien
que va a hacer que ellos nunca olviden lo que Él hizo y que se lo recordará siempre, pero que ya no estará con ellos, sino que estará en ellos. O sea, el lugar del templo en el Antiguo Testamento donde moraba el Señor eran tiendas, en carpas y luego pues en el templo que fue levantado por Salomón. Pero al ser destruido ese templo y al Jesucristo decirle eso a sus apóstoles, lo que quiso decir es que ya el templo no va a ser un lugar hecho de piedras, sino va a ser un lugar hecho de carne. Y es el corazón de todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. O sea, el templo de Dios está en todo aquel que ha recibido a Cristo, que es su pueblo, y allí mora el Señor. Ahora sí, eso es lo maravilloso. Todos nosotros somos ese templo. Ahora, la inquietud, y con eso quiero terminar, es si ese templo está destruido, ¿cómo lo levantamos ahora? Si de pronto hemos fallado, si nos hemos alejado, si no hemos sabido responderle a Dios como teníamos que responderle, ahora ¿cómo hacemos para volver supuestamente a Jerusalén y levantar ese templo nuevamente? Ahí lo que tenemos que hacer es regresarnos a Cristo, volver al Señor, pedir perdón por nuestros pecados, recibir misericordia, ser lavados con la sangre de Cristo nuevamente, ser levantados nuevamente y allí tendremos un templo levantado nuevamente. Es sencillo reconocer que hemos fallado, reconocer que como pueblo de Dios, donde habita el templo del Señor, donde habita el Señor, nos hemos alejado de Él y hemos dejado que ese templo se destruya como lo hicieron el pueblo de Israel en aquella época. Así que es el momento de pedir perdón, renunciar a nuestro pecado y volver a Cristo. Siempre hay oportunidad para aquel que está vivo, dice un dicho popular. Pero la palabra nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así como hizo con el Hijo Pródigo, hará con nosotros. Volvamos nuestro corazón al Señor. Regresemos a Él, limpiemos ese templo nuevamente, prometamos que vamos a seguir caminando con Cristo y allí sucederá todo eso que sucedió en ese versículo 6. Y todos nos verán de una manera diferente. Y vas a ver cómo van a retornar muchas cosas que ni te imaginabas, que ya creías perdidas, volverán. Tal vez tus finanzas, tal vez tu familia, tal vez tu paz, tal vez ese estrés desaparecerá y gozarás de la presencia de un Dios vivo dentro tuyo. Ese es el pueblo y ese es el templo. Tú eres el pueblo y en ti está el templo. Joya preciosa apartada por Dios eres tú. Recibe la palabra el día de hoy y gózate en la presencia del Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.